Versículos, hermanos, el versículo 1 y versículo 2, léalo conmigo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, en esta tarde, por darnos la oportunidad, Señor, de estar en tu casa, reunidos en este día. Es para nosotros un privilegio, Señor, estar en este lugar. Gracias por lo que ya nos has permitido realizar durante la mañana, Señor. Gracias por tu palabra que ya hemos escuchado, Señor, y gracias por tu preocupación que pudiera haber en la mente de algún hermano, si alguna dolencia, algún malestar físico, Señor, hay ahí, Señor, en el cuerpo de alguien, tú lo quites, Señor, y que nada nos estorbe, nada nos interrumpa al estar atentos a tu palabra, Señor. Ministra nuestro corazón en esta tarde, Señor. Te pido que tú me uses, Señor. Yo necesito de ti, Señor, para poder exponer tu palabra con claridad, con integridad, con sencillez, pero con toda la autoridad del cielo. Señor, ayúdame en esta hora, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero en esta tarde, hermanos, con el favor de Dios, compartir con ustedes el tema puesto los ojos en Jesús. Ese será el tema de nuestro mensaje en esta tarde, hermanos. Versículo 2, la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esta porción de la palabra de Dios, hermanos, el escritor a los hebreos está comparando, hermanos, la vida cristiana como una carrera. Y en estos versículos, hermanos, el escritor le recuerda a sus lectores que aún quedaba más camino que recorrer y avanzar. En este pasaje que leímos, hermanos, el escritor da 4 cosas que el cristiano necesita hacer para poder terminar su carrera con gozo. En el versículo 1, hermanos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y menciona la primera cosa que necesitamos hacer, hermanos, para poder terminar la carrera. Dice: despojémonos de todo peso. Es lo primero que necesitamos hacer. Si queremos avanzar y terminar la carrera, hermanos, necesitamos despojarnos de todo peso. Luego les dice también, hermanos, y del pecado que nos asedia. También necesitamos despojarnos de ese pecado que nos asedia. Luego dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego en el versículo 2 le dice: puesto los ojos en Jesús. Pudiéramos, hermanos, meditar en estas 4 cosas. Tiempo nos faltaría, pero quisiera que meditemos, hermanos, en lo que está diciendo en el versículo 2: puesto los ojos en Jesús. Esta palabra, hermano, que encontramos aquí, puesto los ojos en Jesús, es una palabra muy especial. La palabra original es la palabra aforao. Y esta palabra, hermano, no solamente significa mirar, sino mirar, hermano,
lejos de una cosa para fijarse en otra. Es una acción de exclusión voluntaria. Significa, hermano, que poner los ojos en Jesús, primeramente debemos apartarlo de todo aquello que nos distrae. Implica mirar fijamente, considerando atentamente y enfocando toda la atención en Cristo Jesús. Necesitamos apartar nuestra mirada de las muchas distracciones que pudieran haber y enfocarnos únicamente en Cristo, solamente en Cristo. Tiempo atrás se dice de un corredor, hermanos, que se había preparado por muchos años, se había entrenado para una competencia. Este hombre había sido muy disciplinado en su entrenamiento. Por mucho tiempo había, hermanos, cuidado su salud, su alimentación y entrenado mucho. Llegó el día de la competición. El momento de que él sale, hermanos, para comenzar esa competencia, a mitad de la carrera, se dice que este hombre se detuvo y comenzó a mirar a su alrededor a toda la gente que había venido a verle competir. Esto distrajo su atención y por consiguiente, cuando él reacciona, se da cuenta que había perdido la estabilidad y que no pudo, hermanos, por vergüenza terminar la carrera. Se sintió muy apenado. Él tuvo que abandonar la carrera sin terminarla. La Biblia, hermano, nos dice que cada creyente debe poner sus ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios nos está diciendo, hermano, que si usted y yo queremos terminar la carrera bien y queremos terminar nuestra carrera con gozo, necesitamos hacer lo siguiente, hermano, y es poner nuestros ojos en Jesús. Vivimos, hermanos, en un mundo donde fácilmente podemos ser distraídos. Vivimos en un mundo, hermano, donde hay tantas cosas que están tratando de llamar nuestra atención, de desviar nuestra mirada. Y de esa manera, hermano, lamentablemente muchos cristianos al día de hoy están corriendo la carrera, pero ya no han puesto sus ojos en Jesús. Y no podemos terminar la carrera, hermano, si estamos distraídos. No vamos a poder terminar la carrera, hermano, si estamos mirando otras cosas. Necesitamos enfocarnos únicamente en Cristo Jesús. Mirarlo a Él fijamente. Mirarlo a Él con toda la atención sin ser distraídos. Quiero en esta tarde, hermanos, compartir dos cosas. En primer lugar, hermano, veamos lo que sucede cuando quitamos nuestra mirada del Señor. ¿Qué sucede, hermano, cuando usted y yo quitamos nuestros ojos del Señor? ¿Qué va a pasar, hermano, si en algún momento llegamos a distraernos y comenzamos a mirar otras cosas y quitamos nuestra mirada del Señor Jesucristo? La palabra de Dios, hermano, nos dice: puesto los ojos en Jesús. Y esto, hermano, no es algo opcional, es un mandato. Y este es el secreto, hermano, de la vida cristiana victoriosa. Si yo quiero ser victorioso en mi vida cristiana y quiero terminar mi carrera con gozo, yo necesito poner mis ojos en Jesús. Y esto implica que yo tengo que apartar mi mirada de todo lo demás para enfocarme única y exclusivamente en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, nota lo que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué importante, hermano, y necesario es poner nuestros ojos en Jesús. Vamos a ver en primer lugar, hermano, qué sucede cuando quitamos nuestros ojos del Señor. En primer lugar, hermano, cuando quitamos nuestros ojos del Señor, vamos a enfocarnos en los demás. Y este es el primer peligro. Cuando usted y yo, hermano, quitamos nuestros ojos en Jesús, cuando, hermano, dejamos de mirar al Señor,
Cuando nosotros nos distraemos, hermanos, vamos a comenzar a enfocarnos en los demás y vamos a poner nuestra mirada en las personas, vamos a poner nuestra mirada en algún hermano, vamos a poner nuestra mirada en alguna familia de la iglesia, y esto puede causar tremendos problemas espirituales. Porque cuántos cristianos hay, hermano, que se han desanimado, que se han alejado de las cosas del Señor, que se han alejado de la iglesia, porque descuidadamente, hermano, pusieron su mirada en el hombre. Porque lamentablemente, hermano, prefirieron poner su mirada en el hombre. Y la Biblia nos está diciendo, hermano, puesto los ojos en Jesús. No quites tus ojos del Señor, pon tus ojos en el Señor. Mira a Jesús, enfócate en Él, exclusivamente en Él. Porque cuando tú, hermano, quitas tu mirada del Señor, vas a comenzar a enfocarte en los demás. Esto es algo que sucedió con un hombre llamado Asaf, allá en el Salmo 73. Nota conmigo, hermano, este salmo, por favor. Asaf, hermano, quitó su mirada de Dios y él comenzó a enfocarse en las demás personas. Comenzó a mirar a los impíos. Y en este salmo, hermano, él da un testimonio tremendo, hermano, de lo que había sucedido en su vida. Salmo 73, versículo 1. Dice la palabra de Dios: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Nota el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Verso 3 nos dice por qué. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, Asaf cometió un error muy grande. Quitó sus ojos de Dios, quitó su mirada del Señor. Mientras él tenía su mirada puesta en Dios, todo marchaba bien. Pero él decidió, hermano, quitar su mirada de Dios para comenzar, hermano, a enfocarse y a mirar a los demás. Y puso su mirada, dice la Biblia, hermano, en los impíos. Dice viendo la prosperidad de ellos. En el versículo, hermano, 4 dice porque y mira lo que había en su corazón, hermano. Todo lo que Asaf comenzó a decir, dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y nota lo que él dice en el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Oh, hermano, Asaf cayó en un tremendo desánimo. Asaf, hermano, cae en un tremendo desánimo porque él equivocadamente, hermano, comienza a enfocarse en los demás. Él comienza, hermano, a decir: ¿cómo es posible que un impío que no conoce a Dios, que es perverso, que es maldiciente, que es arrogante, le vaya mejor que a un hijo de Dios? ¿Cómo es posible que un impío que no tiene ni siquiera una onza de temor de Dios le vaya mejor que alguien que ama a Dios, que sirve a Dios? Y Asaf dice: ¿cómo es posible que yo, siendo un hijo de Dios, que yo siendo un siervo de Dios, que yo que he sido entregado a Dios, no tenga lo que ellos tienen? Y esto lo lleva, hermano, a un desánimo. Y esto lo lleva a decir: en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, él está diciendo: ¿qué sentido tiene ser un hijo de Dios? ¿Qué sentido tiene ser un creyente y vivir para Dios si a un impío le va mejor que a mí? Si a un inconverso no tiene problemas como yo los tengo. Si alguien que se atreve a
desafiar a Dios le va tan bien que a un hijo de Dios? ¿Cómo es posible eso? Hermano, es que Asaf cometió un tremendo error. Quitó su mirada de Dios y comenzó a enfocarse en los demás. Y esto es algo, hermano, que sucede muy comúnmente con el creyente hoy en día. Cuando quitamos nuestros ojos, hermano, del Señor, nos ocupamos, hermano, en mirar, en analizar, en escudriñar, en compararnos con los demás. Y comenzamos a decir, no, pues es que el hermano, no, pues es que la familia, no, pues es que... Y comenzamos, hermanos, a juzgar, comenzamos a criticar, comenzamos a compararnos con otros, comenzamos a ver las fallas de otros, los errores de otros. Y esto puede traer desánimo. Una ocasión un cristiano se acerca al pastor y le dice: pastor, solo vengo a avisarle que me voy de la iglesia. Solo vengo a avisarle, pastor, que este es mi último culto. Solo vengo a avisarle que este es mi último servicio que voy a estar aquí. Me voy de la iglesia. El pastor, preocupado, le dice al hermano: pero hermano, ¿por qué? ¿Por qué se va de la iglesia? ¿Y por qué con esa actitud? El hermano dice: pastor, porque me di cuenta que en la iglesia todos los hermanos son unos hipócritas. Porque me he dado cuenta que en la iglesia todos los hermanos son unos falsos. Y el pastor le dice: está bien, si quieres irte de la iglesia, no puedo detenerte, es decisión tuya. Pero déjame pedirte un último favor. El pastor va a traer, hermanos, un vaso de cristal y lo llena de agua. Y le dice: hermano, antes de que te vayas de la iglesia, hazme un favor. Quiero que des 5 vueltas alrededor del templo, sosteniendo este vaso. Quiero que te des 5 vueltas alrededor del templo, sosteniendo este vaso. Y procura que no se tire ni una gota de agua que lleva aquí. Y dice el hermano: pastor, qué fácil. Si quiere me doy 10 vueltas. No, nada más 5. Ok. Comenzó la primera vuelta. Él iba, hermanos, caminando, enfocado en aquel vaso, que no se tirara el agua. Terminó la primera vuelta. Dice: me quedan 4. Dio la segunda vuelta. Dice: me quedan 3. Hasta dar la última vuelta y dice: pastor, lo logré. Ahora sí me puedo ir. El pastor le dice: hermano, déjame hacerte una última pregunta. Mientras tú dabas vueltas alrededor del templo, ¿pudiste ver a alguien criticándote? No, pastor. Mientras tú dabas vuelta enfocado en el vaso, ¿oíste a alguien hablar mal de ti? No. ¿Viste algo malo en los hermanos? No. Y comenzó a preguntarle y dice: no. Sí. Precisamente eso es lo que tú necesitas hacer. Tú necesitas poner tu mirada en el Señor. Tú necesitas poner tus ojos en Jesús. Porque cuando tus ojos están en Jesús, tú no te vas a dar cuenta de quién anda hablando mal de ti. Tú no te vas a dar cuenta de la hipocresía que hay, porque tus ojos están en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. El hermano dice: pastor, perdóneme, pero me quedo. Pastor, discúlpeme, pero decido quedarme. Oh, hermanos, qué peligroso es quitar nuestros ojos de Jesús. Qué peligroso es, hermano, cuando dejamos de mirar al autor y consumador de la fe. Hermano, la Biblia dice: pon tus ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Porque, hermano, porque de esa manera, solamente de esa manera es la que usted y yo vamos a poder terminar nuestra carrera. El día que usted quite sus ojos del Señor, hermano, usted se va a comenzar a enfocar en los demás. Y va a comenzar a ver la falla del hermano, la falla de la hermana. Usted va a comenzar a ver el error de otros. Hermano, hay que poner nuestros ojos en aquel que nunca va a fallar, que es Jesús.
Hay que poner nuestros ojos en aquel que nunca va a decepcionarnos, que es Jesucristo. Hay que poner nuestros ojos en aquel que murió en la cruz por nosotros. Hay que poner nuestros ojos, hermanos, en el autor y consumador de la fe. ¿Qué sucede, hermano, cuando quitamos nuestra mirada del Señor? Número uno, hermano, comenzamos a enfocarnos en los demás. Número dos, hermano, comenzamos a enfocarnos en las circunstancias. Comenzamos a enfocarnos en las circunstancias. Hermano, hay tantas circunstancias que ahorita mismo nos rodean. Hay tantas circunstancias, hermano, que pudiéramos nosotros ahorita mismo estar pasando o atravesando. Pudieran haber problemas, pudieran haber necesidades, pudieran haber, hermano, situaciones difíciles. Pero, hermano, no te enfoques en las circunstancias. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Cuando quitamos, hermano, nuestros ojos del Señor, lo primero que vamos a hacer, hermano, es enfocarnos en los demás. Lo segundo que vamos a hacer, hermano, es enfocarnos en las circunstancias. Nota lo que sucedió, hermano, con Pedro. Allá en Mateo capítulo 14, hermano. ¿Se acuerda de Pedro cuando está caminando sobre las aguas, hermano? Pero nota lo que sucede con él, hermanos, en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo, hermano, 28. Mateo capítulo 14, versículo 28 hasta el versículo 30. Escuché con atención lo que dice la palabra de Dios. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, nota lo que dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí vemos, hermanos, a Pedro. Pedro, hermanos, le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice: Pedro, ven. Y algo tremendo sucede ahí, hermano, que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que mientras él tenía su mirada en el Señor, todo estaba bien. Pero cuando él comienza, hermano, a mirar el fuerte viento, se llenó de temor y comenzó a hundirse. Y comenzó a hundirse. Cuando Pedro, hermano, quita su mirada del Señor, lo primero que llega a su corazón son los temores, el miedo. Lo segundo es que comenzó a hundirse. Hermano, y esto es exactamente lo que sucede el día de hoy con muchos cristianos. Lamentablemente, hermanos, quitamos nuestros ojos del Señor y comenzamos a enfocarnos en las circunstancias terrenales. Comenzamos, hermano, a ver aquellos problemas. Comenzamos, hermano, a enfocarnos en las cosas negativas. Comenzamos a enfocarnos en las adversidades. Y entonces, hermano, nos visita el temor. Al quitar nuestros ojos, hermano, del Señor, comenzamos a ver las dificultades. Y llegamos a pensar que las dificultades son más grandes que el poder de Dios. Cuando yo me enfoco en los problemas, hermano, yo voy a llegar a creer que mis problemas son más grandes que Dios. Y usted y yo debemos saber una cosa, hermano: Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier dificultad. Dios es más grande que cualquier adversidad. Nuestro Dios es todopoderoso. Y Él es grande, Él es grande, Él es grande, hermanos. Pero lamentablemente, hermano, muchas veces miramos más grande el problema que Dios. Y esto, hermano, nos llena de temor. Y esto, hermano, nos hace tambalear en nuestra fe. Y esto, hermano, hace que comencemos a hundirnos.
¿Cuántos cristianos al día de hoy están hundidos en el desánimo? ¿Cuántos cristianos, hermanos, se han hundido? Ahora, hermano, Pedro no era un hombre que desconocía las aguas. Hay que recordar que Pedro era un pescador. Y él conocía las aguas. Pero entonces, ¿por qué se estaba hundiendo? Porque más que un asunto físico, hermano, era un asunto espiritual. Más que un asunto físico, era un asunto espiritual. Y querida iglesia, ¿cuántas veces, hermano, nos estamos hundiendo? Porque hemos quitado nuestra mirada del Señor y nos hemos enfocado en las circunstancias. Queridos hermanos, tú y yo no tenemos control de las circunstancias. Quien tiene el control de las circunstancias es Él. Pero si mis ojos están en Él, yo voy a estar tranquilo, porque Él es soberano, porque Él sabe lo que hace. Pero hermano, cuando me enfoco en las circunstancias, me visita el temor y llega la falta de fe, y comienzo a desesperarme, y comienzo a dar voces, y comienzo a quejarme, y comienzo a hundirme. Porque hermano, porque mi mirada no está donde debería estar. Mi mirada debería estar en el Señor. Sucedió, hermano, lo mismo con estos hombres que Moisés envió a reconocer la tierra, y en Números capítulo 13. Vaya conmigo a Números capítulo 13, hermanos. Números capítulo 13, versículo, hermano, 31. Después de que estos hombres, hermano, regresaron de haber reconocido la tierra, hermano, el informe que traen no era nada alentador. Números 13, versículo 31, por favor. Números 13, 31, escuche bien lo que dice. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Wow, hermano, qué tremendo. ¿Que no estos hombres, hermano, habían visto las maravillas de Dios? ¿Que no estos hombres, hermano, habían visto las obras portentosas de Dios en el pasado? Sí. Pero ahora que han ido, hermano, a reconocer la tierra, y después de 40 días ellos regresan, hermanos, al campamento, el informe de ellos, hermano, es negativo. Y ellos dicen: no vamos a poder subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Dice que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y decían: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Pues ¿dónde está tu mirada? Los hombres eran de grande estatura. ¿Sabe dónde estaba su mirada, hermano? En esos hombres. Su mirada ya no estaba en Dios, en aquel poderoso gigante. Y dice en el versículo 33: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Mire la exageración, hermano. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Y en el capítulo 14, hermano, viene un tremendo desánimo. En el capítulo 14, hermano, vemos al pueblo diciendo: busquemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Por qué, hermano? Porque su mirada no estaba en Dios, porque su mirada estaba en las circunstancias. Queridos hermanos, a veces las circunstancias van a ser adversas. A veces las circunstancias no van a ser nada favorables. Pero yo quiero animarte, hermano: pon tus ojos en Cristo.
No te enfoques en las circunstancias. Enfócate en Cristo. No te enfoques en tus problemas. Enfócate en Cristo. No digas, oh, tengo problemas grandes. Date cuenta que tu Dios es más grande que cualquier problema. Digas, tengo una necesidad grande. No olvides que tu Dios es más grande que cualquier necesidad. Puesto los ojos en Jesús. Pero a veces, hermano, nos distraemos y comenzamos a mirar las circunstancias. Y por consiguiente comenzamos a hundirnos como Pedro. Y muchas veces, hermano, estamos dando solamente manotazos de ahogado, cuando la solución es Cristo. Pedro, hermano, se dio cuenta que ahí estaba el Señor y no dudó en decir, Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano, hermanos, para salvar a Pedro. Hermano, eso es lo que necesitamos hacer. Poner nuestra mirada en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Hermano, no te enfoques en las circunstancias. Enfócate en Cristo. Cuando nos enfocamos en las circunstancias, hermano, olvidamos ese precioso versículo de Filipenses 3:20 que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Queridos hermanos, en este mundo vamos a enfrentar un sinfín de circunstancias. Pero hermano, hay que poner nuestra mirada en las promesas de Cristo. Y hay que saber, hermano, que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Nos espera una ciudadanía celestial. Nos espera, hermano, las mansiones celestiales. Y todo aquello que pudiéramos enfrentar aquí, hermano, solamente son pasajeras. Tenemos un futuro, hermano, precioso, prometido por Dios. Pero cuando nos estamos enfocando en las circunstancias, las mismas circunstancias nos hacen olvidar de esto. Y comenzamos, hermano, entonces a llenarnos de temor, a desanimarnos y a dudar de nuestro Dios. Lo tercero, hermano, que sucede cuando quitamos nuestros ojos del Señor, hermano, es que abrimos la puerta al desánimo. Cuando quitamos nuestros ojos, hermano, del Señor, vamos a abrirle la puerta al desánimo. Y querida iglesia, el desánimo es la herramienta más efectiva de Satanás. El desánimo es la herramienta más efectiva de Satanás. Nota conmigo Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 2 y versículo 3. Hebreos 12, 3. Voy a leer el 2 primero. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3, léalo conmigo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, cuán importante es mantener nuestra mirada en el Señor. Enfocarnos en el Señor. Mirar a Cristo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando quitamos, hermano, nuestros ojos del Señor, le abrimos la puerta al desánimo. Hermano, hazte esta pregunta. Las veces que usted se ha desanimado, ¿por qué se ha desanimado? Y vamos a llegar, hermano, a la conclusión. Es que dejé de mirar a Cristo. Oh, hermano, porque hay tantos motivos para desanimarnos. ¿Sí? El clima pudiera ser una excusa. Pero nunca habrá razones, porque la razón siempre la tiene Dios.
Motivos hay muchos, pero no razones. Porque quien tiene la razón es Dios. Hermano, y la Biblia dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oh, hermano, si el Señor hubiera mirado que sus discípulos lo iban a abandonar, si el Señor hubiera mirado, hermano, que Pedro lo iba a negar, si el Señor hubiera mirado, hermanos, los golpes que iba a recibir, los insultos, las bofetadas, pero hermanos, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice que en el versículo 2, hermanos, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, hermano, dice, sufrió la cruz. ¿Sabe, hermano, cómo fue el Señor Jesucristo a la cruz? Con gozo. Con gozo. No se fue quejando. No se fue renegando. Fue con gozo. Dice: menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora la Biblia nos invita: considerad a aquel. ¿Quién? A Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué, hermano? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo está tu ánimo, hermano, esta tarde? ¿Cómo está tu ánimo? Ay, pastor, pues la verdad, no muy bien. Se nota. Ay, pastor, pues la verdad, ahí andamos casi arrastrándonos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿No será, hermano, que has quitado tus ojos del Señor? Puesto los ojos en Jesús. Cuando quitamos nuestros ojos del Señor, hermano, abrimos la puerta al desánimo. Y qué tremendo, hermano, es el desánimo, porque el diablo va a usar el desánimo para apartarnos de Dios. Lo cuarto que sucede, hermano, cuando nosotros quitamos nuestros ojos del Señor, vamos a enfocarnos en nosotros mismos. Y esto es algo muy peligroso, hermanos. Cuando yo quito mis ojos del Señor, puedo enfocarme en mí mismo. Y comenzamos a enfocarnos, hermanos, en nosotros mismos, llegando a un orgullo espiritual. Llegamos a creer que somos buenos por nuestra propia cuenta. Dejamos de depender de la gracia de Dios. Comenzamos a decir: es que yo estoy bien, es que yo estoy mejor que los demás, yo sí estoy cumpliendo con Dios, yo sí estoy siendo fiel, yo soy el único que le estoy echando ganas. Y comienzas a depender de ti mismo, hermano, y no de la gracia de Dios. Hermano, tú y yo necesitamos depender de la gracia de Dios, porque su gracia es lo que va a sostenernos. Su gracia es lo que me va a sostener. No son mis fuerzas, es la gracia de Dios. Pero, hermano, cuando yo me enfoco en mí mismo, va a suceder como Asaf. Asaf, hermano, se enfoca en sí mismo. ¿Sabe qué dice Asaf? En vano he limpiado mi corazón, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Y Asaf dice: yo que soy un creyente fiel,
no tengo nada. Yo que soy un creyente fiel, estoy en la miseria, hermano, y se hace una cama de lástima y dice: pobrecito de mí, y nadie me entiende a mí, y nadie me da a mí, y nadie piensa en mí. ¿Qué está haciendo Asaf, hermano? Enfocándose en sí mismo. Hermano, pon tus ojos en Cristo. No dejes de mirar a Cristo. Puesto los ojos en Jesús. En segundo lugar, hermanos, y termino. ¿Por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús, hermano? ¿Por qué? La Biblia dice, hermano, puesto los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. No dejes de mirar a Jesús. Enfócate en Jesús. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermano, debemos poner nuestros ojos en Jesús? Número uno, hermano, porque Cristo siempre es fiel. Porque Él siempre es fiel. Y quiero que escuche, hermano, que no dije que Él es fiel. Dije siempre es fiel. El Señor, hermano, es fiel. Todos conocemos estos versículos, hermanos, pero no está por demás leerlos. Recordarlos nos hace bien, hermanos. Segunda Timoteo 2:13. Segunda Timoteo 2:13. Segunda Timoteo 2:13 dice la Escritura: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, y vaya que lo hemos sido, hermanos. Yo he sido un infiel. Yo no sé usted, hermano, pero cuántas veces le hemos fallado al Señor. Pero dice su palabra, Él permanece fiel. ¿Sabes por qué, hermano, debemos poner nuestros ojos en el Señor? Porque Él siempre es fiel. Las circunstancias son cambiantes, hermano. El hombre es cambiante, pero Dios no cambia. Él es el mismo. Y si Él en el pasado ha sido fiel, Él en el presente sigue siendo fiel, y en el futuro seguirá siendo fiel. Él no cambia. Tus circunstancias son cambiantes. Nosotros mismos, hermano, somos bien cambiantes. Nuestro estado de ánimo, hermano, muchas veces es cambiante. Hoy estoy contento, al rato puedo estar triste. Somos tan volubles. Pero el Señor es fiel y para siempre fiel. Pon tus ojos en Jesús, porque Él no va a fallar, porque Él no va a defraudarte, porque Él es fiel. Él es fiel. Hermano, a veces cometemos el grave error de poner nuestros ojos en algún hermano. Pero ¿sabe algo, hermano? Posiblemente en algún momento ese hermano va a fallarte. Y te vas a decepcionar. Y te va a doler. Y te puede llevar al desánimo. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Él es fiel. Porque siempre es fiel. Porque nunca va a fallar. Porque cumplirá cada una de sus promesas. En Hebreos capítulo 3, hermanos, vaya conmigo a este versículo, hermanos. Hebreos 13. Versículo 5, Hebreos 13:5. Hebreos 13:5, hermano, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. Oh, hermanos, porque Él dijo. Me gusta mucho, hermano, esa palabra, porque Él dijo. ¿Quién, hermano? El Señor. El que no miente, el que no falla. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Verso 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Hermano, y dice la Biblia, podemos decirlo confiadamente: el Señor es mi ayudador. Pon tus ojos en Jesús, hermano, porque Él es fiel. Número 2, hermano, pon tus ojos en Jesús, porque solamente así, hermano, podrás terminar tu carrera. Porque solamente así, hermano, podrás terminar tu carrera. Mira, hermano, conmigo Hechos 20. Lo que había en el corazón de Pablo, hermanos, el siervo de Dios. Hechos 20, 24, hermanos. Pablo, hermanos, se propuso desde el comienzo de su vida cristiana poner sus ojos en Jesús. Y él tenía bien en claro, hermano, que Pablo quería terminar su carrera con gozo. Pablo, hermanos, lo tenía bien en claro. Y en Hechos 20, 24 Pablo dice: pero de ninguna cosa hago, ¿qué, hermano? Caso. ¿Cuál es nuestro problema, hermano? Que le hacemos caso a todo. Pablo dice: de ninguna cosa hago caso. Y nosotros, hermanos, somos bien fijados con todo. Ay, es que el hermano no me saludó. Ay, es que el hermano no me invitó la coca y la estaban tomando enfrente de mí. Qué bueno, hermano, te ahorraste azúcar. Ay, es que, hermanos, somos bien sentidos. Pablo dice: de ninguna cosa hago caso. Y me atrevo a decir, hermano, que tú y yo no hemos padecido lo que Pablo sufrió. De ninguna cosa hago caso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque sus ojos estaban puestos ¿en quién? En Cristo. Y cuando mis ojos están puestos en Cristo, de ninguna cosa voy a hacer caso. Cuando mis ojos están puestos en Cristo, de ninguna cosa voy a hacer caso. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y nota, hermano, su deseo. Nota lo que él se había propuesto: con tal que acabe mi carrera con gozo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo dice: mi único deseo es terminar mi carrera. Y la quiero terminar bien, con gozo. No amargado, con gozo. Alguien dijo, hermano, que comenzamos la vida cristiana con mucho gozo y la terminamos con bastante amargura. Y Pablo dice: yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y sabe, hermano, Pablo terminó su carrera. ¿Y sabe cómo la terminó, hermano? Con gozo. Mira conmigo 2 Timoteo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Ahora Pablo puede decir con mucha satisfacción en 2 Timoteo 4 versículo 7. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Y Pablo, hermano, con mucha satisfacción está diciendo: he acabado mi carrera. No se quedó a mitad, terminó su carrera. Pregunto, querida iglesia, ¿fue fácil para Pablo? Querida iglesia, no es fácil. Pero la clave está: pon tus ojos en Cristo. Querida iglesia, no va a ser fácil, pero la clave es puesto los ojos en Jesús. Para poder terminar la carrera, hermanos, hay que poner los ojos en Jesús. Hay que poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Número 3, hermano, ¿por qué debemos poner nuestros ojos en Jesús? Porque Él es
nuestro supremo ejemplo. Porque Cristo es, hermano, nuestro supremo ejemplo. ¿Sabe, hermano? El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Por eso nos dice en el versículo 3 de Hebreos 12, considerad aquel. Y esa palabra considerad, hermano, implica pensar, poner atención, meditar en él, en aquel que, ¿qué, hermano? Que sufrió. En aquel que sufrió. Hermano, no eres el único que está sufriendo. Cristo sufrió la cruz. Quien escribe la carta a los hebreos, hermano, le está escribiendo a un grupo de creyentes que está sufriendo persecución. Le escribe a un grupo de creyentes que ha perdido casas, que ha perdido propiedades, que algunos han sido muertos por causa de su fe, y algunos están pensando, hermano, en retroceder. Algunos están pensando, hermano, en volver atrás. Y quien escribe la carta les dice: puesto los ojos en Jesús, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es el contexto. Y queridos hermanos, cualquiera que sea tus circunstancias, mira a Cristo. Él es tu ejemplo supremo. El Señor, hermanos, el Señor no evitó la cruz. Él fue a la cruz con gozo. El Señor, hermanos, no se quedó a mitad de camino. Él llegó al Gólgota dispuesto a ser crucificado. Y ahora dice, hermano, considera aquel. Él es el ejemplo supremo. Por eso debemos mirarlo, porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Por último, hermanos, ¿por qué debemos poner nuestra mirada en Jesús? Porque los héroes de la fe, hermano, lo hicieron. En Hebreos 11, hermano, que es el contexto del capítulo 12, nos dice lo siguiente en Hebreos 11, 26. Hebreos 11, 26 y 27. Hebreos 11, 26 y 27. Dice, está hablando de Moisés, hermano. Voy a leer el 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ¿dónde, hermano? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Y nota lo que dice, porque se sostuvo como viendo. Porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe qué pensé yo, hermanos, cuando estaba estudiando este versículo? ¿Cómo puedes ver algo que es invisible? Piensa en eso. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo, no dice viendo, como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. A Dios no le podemos ver, hermanos, pero Él es real. Él es real. Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Todas las cosas que él padeció, todas las adversidades que enfrentó, ¿sabe qué lo mantuvo de pie, hermano?
poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y se sostuvo como viendo al invisible. Poniendo su mirada en aquel que no podía ver. Mirando a aquel que a simple vista no se veía, pero que ahí estaba. En todo el peregrinaje de la vida de Moisés, hermano, se sostuvo como viendo al invisible. 40 años con el pueblo de Israel en el desierto, enfrentando, hermano, grandes desafíos, guiando a un pueblo de dura cerviz, pero se sostuvo como viendo al invisible. Querida iglesia, pon tus ojos en Jesús, porque cuando nuestros ojos están en Jesús, tendremos paz y tendremos estabilidad. Cuando la mirada está puesta en Él, nuestro corazón se llenará de una paz perfecta, evitando que las ansiedades y las circunstancias terrenales nos dominen. Y de esa manera podremos terminar nuestra carrera con gozo. ¿En dónde está tu mirada, hermano, en esta tarde? ¿En las circunstancias? ¿En el hombre? ¿O en Jesús? Analiza, hermano, tu corazón en esta tarde. ¿Dónde está tu mirada? ¿En las circunstancias? ¿En el hombre? ¿O está tu mirada en Jesús? Pon tus ojos en Cristo. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado en esta tarde, Señor, porque sé que lo has hecho. Padre, gracias porque tú estás preocupado por tus hijos, Señor. Y esta exhortación, Señor, que hemos recibido, te damos gracias por ello. Señor, perdónanos porque otras cosas nos han distraído. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en Cristo. Mi Señor, solo tú conoces el corazón de cada uno. Solo tú conoces la vida de cada uno. Y tú sabes, Señor, en dónde está la mirada de cada uno. Permítanos, Señor, en esta tarde volver nuestra mirada en ti. Que nuestros ojos de ahora en adelante estén puestas en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no nos has abandonado, porque has estado ahí con nosotros todos los días. Te amamos, Señor, y te suplicamos que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti. Señor, danos de tu gracia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.